empiezan, o le agarro una cosa a otra, pero mi responsabilidad más es dar clases que recibirlas. Entonces, ok, ese es asunto mío. Yo sé que ustedes son padres de familia, son esposos, son hijos, son padres, madres y tienen responsabilidades laborales. Esa créanme que lo entiendo. Créanme que lo entiendo. Y soy una persona que trabaja fines de semana, no solo en la docencia, sino que en el ejercicio profesional también. Trabajo de lunes a domingo, exploto mi carrera, pero de la misma forma necesito por favor que entiendan que realizar un examen como el que hice y voy a seguir haciendo tiene una intención positiva para ustedes, ya que hacer, copiar y pegar preguntitas que salen de las diapositivas y que todo el mundo me saque 18 o 20, eso no me convierte a mí en buen catedrático. Necesito que analicen. Espero abogados, abogadas de calidad y créanme que me esfuerzo por que ustedes reciban dentro de lo posible la mejor de la educación. Yo estoy en contacto con alumnos y catedráticos de Universidad de San Carlos de Guatemala, de Universidad Panamericana, de Universidad Mariano Galvez, en donde nos planteamos casos y nos planteamos este tipo de problemas. Y créanme que no soy de la opinión de echarme, ahorita recibí un correo donde me decían, es que la virtualidad nos está afectando. Ustedes deciden si la virtualidad les afecta o si la virtualidad les beneficia. Porque les digo esto, para empezar, ustedes han hecho un cálculo de cuántos correos recibo yo durante la clase de dudas. ¿Cuántas? Y he llegado a promediar 120 correos que los leo. Y Juan Antonio Chitimul, muy buenos días. Brandon Alvarado, buenos días, gusto en saludarte. Eldin Guzmán, un gusto saludarte, Eldin. Entonces, mis estimados, por favor, punto uno, aquí nadie va a perder porque yo voy a poner más estricta esto, no, al contrario, creo que fue un golpe en la Marina se utiliza golpe de cabía, las cabillas son las maniveles que salen del timón, un golpe de cabía es reordenar el rumbo para que sepan que tenemos que pensar. Se dice que los abogados que ya estamos graduados nos disfrutamos ver que en su virtualidad están saliendo pésimamente preparados. A mí no me hace sentir bien eso, porque la crítica va a ser para los que estamos formando. Yo estoy esforzándome por formar abogados. Mi cátedra es para abogados, mi cátedra no es para alumnos. Mi cátedra no es para hacerles fácil la vida, porque la vida del abogado no es fácil. Ojalá que en aquellos que tengan la madurez del caso logren entender el mensaje que estoy enviando. No es mi intención perjudicar a nadie con el examen, pero el examen va a seguir en la misma tónica, en lo que ustedes se van a enfrentar. La Universidad Rural de Guatemala les da herramientas. Ahora bien, yo recuerdo haber dicho varias veces dos cosas. Punto uno, no se confíen a las diapositivas para el examen, y menos esas preguntas que ni las veo. Y se los dije. Dos, recuerdo haber dicho, estudien su código procesal penal. Recuerdo haberlo dicho. Y a final de cuentas, los casos de duda en el examen son cosas que yo expliqué claramente en el examen. Ejemplo, se puede utilizar, se puede utilizar mensajes de WhatsApp y audios de WhatsApp como prueba en el proceso penal. Esa fue mi pregunta. Y clara y taxativamente lo expliqué en clase, que ustedes en su momento hayan estado, pues, no hayan puesto la atención del caso, hayan estado trabajando o alguna situación así que nos pasa, a mí también me pasa. Es posible, pero tengo la solvencia de haberlo explicado en clase y les voy a decir cuál es la respuesta de esa y que yo se las dije en clase. Y les voy a dar el fundamento. Artículo 100, de los artículos que he tocado así puntualmente, vamos a empezar a grabar, perdón. Vamos a empezar a grabar porque si no se me va la onda.
Muy buenas tardes, estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Sean ustedes bienvenidos a una semana más del curso Derecho Procesal Penal. Nos encontramos ya dentro de la semana número 14 con el tema las impugnaciones. Estamos ya en una de las últimas clases y temas del curso, siempre a cargo de su servidor Juan Carlos Mejía Argueta, en donde vamos a mostrar hoy, bueno, vamos a avanzar con varios temas y tenemos como objetivo de clase conocer y entender la etapa de las impugnaciones en el proceso penal guatemalteco. Bien, antes de dar inicio al tema de las impugnaciones, es necesario, por favor, que hagamos un análisis de las preguntas del examen. Ustedes en la práctica, en el ejercicio profesional, no se van a enfrentar a preguntas de teoría, que es importante saberlas, sí, para una buena argumentación. Este viernes yo tuve una audiencia en un juzgado, en el juzgado segundo pluripersonal de paz penal, que dicho sea de paso, se, se suspendió. Sin embargo, casi fue una hora, entre media hora, con, con con el abogado del Ministerio Público y con el abogado de la Procuraduría General de la Nación, donde fue menester que su servidor le argumentara el por qué no debían de tomar la acción. O sea, yo sabía que iba a entrar a un linchamiento del patrimonio de mi cliente. E hice todo lo necesario. Primero, ya había hecho el trabajo de convencer al Ministerio Público, convencer con argumentos y fundamentos. Y luego fue con el abogado de la Procuraduría General de la Nación. Y por último, antes de empezar antes de empezar la audiencia, se le dijo al honorable juzgador donde se le puso eso permitió que se suspendiera la audiencia a favor de mi cliente para dentro de 15 días, ya bajo el tema de que el abogado de la Procuraduría General de la Nación iba a realizar un análisis más detallado, tomando en cuenta que no le afectara, porque la decisión que llevaba era afectar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No es un yoísmo, no es un a la que pilas, no, toda audiencia es una enseñanza, pero lo que les quiero decir es que a las audiencias uno no va a que le pregunten qué es derecho procesal penal, qué es una impugnación. Uno debe de saber. Y tenía que estar listo yo, que para el momento de que arrancara la audiencia, yo ya tenía que tener lista mi impugnación para oponerme y fundamentar por qué no. Pero no iba a haber el momento de reaccionar yo en ese momento. La responsabilidad de llevar un caso penal no solo puede conllevar. Aquí en este caso, pues no estaba en juego la libertad de la persona, y yo se lo dije desde un principio, su libertad no está en juego, pero su patrimonio sí. Y ya, ya imponer una reparación digna de 50,000 quetzales a una persona que gana 4,000 quetzales más o menos al mes, sí ya es dañarlo mucho. Entonces se tiene que analizar el por qué, el cuánto, y debe de ser proporcional. Mis estimados, una de las preguntas del examen es si se podían utilizar audios y mensajes de WhatsApp en, en el proceso penal. Y yo recuerdo que en clase los dije, y yo sé que más de alguno de ustedes se recuerda que tocamos el artículo 182, libertad de prueba. Escuchen, y por eso les digo, es importante estudiar y leer. Y este artículo en particular, tengo la solvencia de haberlo leído en clase y darle la importancia del caso. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Y luego el 183 dice cuál es la prueba inadmisible, o sea, cuáles son los prohibidos. Son inadmisibles, en especial los elementos de prueba obtenidos por medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, bla, bla, bla. Entonces, ¿se pueden utilizar? Sí, se pueden utilizar, claro que sí. ¿Ya? Sí se pueden utilizar, salvo que lo que se tenga que demostrar son aspectos del estado civil de las personas. Ejemplo, si si se está acusando a una persona de violación con agravación de la pena porque es el padre o padrastro, entonces se tiene que demostrar ese vínculo. ¿Y cómo se va a demostrar el vínculo? Que es el papá o el abuelo el que está violando, por medio de certificaciones de nacimiento.
Eso indica el estado civil de las personas. Esa es una de las preguntas que ocasionó duda. Eh, y así hay otras que generaron duda, pero todos esos temas fueron abordados en clase. Necesito, por favor, y por eso tengo la solvencia de que me dicen, es que no es lo mismo estar en línea. Mis estimados, he computado más de 100 correos que se contestan en el momento. Yo no sé, ni me interesa si mis demás colegas lo realicen de la misma forma o no, pero la comunicación conmigo es directa y siempre les digo, y aquí hay varios que me pueden decir que me han manifestado dudas entre la semana y se las contesto, tal vez no con la misma rapidez que lo hago durante la clase, pero lo realizamos. Así es que vamos a empezar la clase, los quiero motivados, no hay ninguna mala intención, al contrario, hay la mejor intención para que ustedes queden bien preparados. ¿Quiere ganar su examen? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Poner atención en clase y estudiar su código procesal penal de la mano del código penal que yo tengo que asumir que ustedes ya lo manejan bien. No manejan código penal, no pueden manejar el código procesal penal, pero ¿qué hay que hacer? Estudiar. Les recuerdo, ustedes tienen que estar al mismo nivel de cualquier estudiante de derecho de cualquier universidad de Guatemala. Así es que, con la mejor de las intenciones, vamos a dar inicio a la clase. Estamos abiertos a las dudas, estamos abiertos a las sugerencias, estamos abiertos a los cambios. De que me puedo equivocar yo, por supuesto, y sé que me he equivocado y lo voy a seguir haciendo, no con mala intención, pero en la medida que ustedes me ayuden a dar los golpes de cabeza, vamos a mejorar esto. Ahora bien, también recordémonos una cosa, discúlpenme la expresión, yo también tengo alumnas que son mis amigos personales, con los que hablo claro, y realmente se me estaban acostumbrando al 20 sobre 20 porque todo, o sea, tenemos el acceso de toda la información, entonces todos los catedráticos estamos optando ahorita por ponerlos a pensar, ¿ya? No con mala intención. ¿Cuáles son los presupuestos procesales para las impugnaciones? Okay. ¿Sabemos qué es una impugnación? ¿Qué entendemos por un presupuesto procesal? Un presupuesto procesal son requisitos que deben de tenerse para poder realizar la impugnación o imponer algún tipo de recurso. ¿Qué son recursos y qué son remedios procesales? Lo tenemos que tener bien, pero bien claro. Dentro de estos vamos a mencionar los que tenemos en pantalla, que son 5. Principio de taxatividad. Ya la vez pasada, por favor, nuevamente busquemos en el diccionario el significado de la palabra taxatividad o taxativo, que es algo taxativo. Impugnación objetiva ab initio, autos donde no proceden medios de impugnación. Perdón. La impugnabilidad subjetiva y la temporalidad. Entonces los voy a explicar porque estos ya son términos, no un tanto, son bastante técnicos dentro del proceso penal, pero debemos de entenderlos. ¿Quién puede y quién no puede realizarlo? Entonces, muy difícil que yo ponga una pregunta, muy difícil que yo ponga una pregunta, ¿cuáles son los presupuestos procesales para las impugnaciones? Porque a eso están acostumbrados ustedes. Y coloco 3 de esos o todos los anteriores. Ustedes ponen todos los anteriores, automáticamente tienen sus 2 puntos. No. ¿Cómo sería mi pregunta acá? ¿Posee, posee impugnabilidad objetiva el auto de procesamiento? Y la respuesta es falso o la respuesta es no. Desen cuenta ustedes de eso, pues. Ya lo vamos a entender por qué. Ok. Entonces, principio de taxatividad. La impugnabilidad puede ser estudiada desde 2 puntos, desde la impugnabilidad objetiva y la impugnabilidad subjetiva. Entonces, ¿a qué se refiere cada una de estas? Que la vamos a explicar en este momento. La impugnabilidad objetiva hace referencia de que el, la resolución judicial pueda ser objeto de un recurso, porque no todo es impugnable, no todo se puede impugnar. Ahí es donde sale la pregunta y entre los abogados no los preguntamos. Donde yo tengo la oficina, ahí es un edificio de abogados. Entonces, tenemos mucha amistad y a veces bajamos y vos venite, ¿dónde estás? ¿Estás en la oficina? Venite, vos
¿se puede interponer recurso en tal y tal auto? No, no se puede. Me preguntan porque a veces estoy fresco precisamente por dar clases, eso me obliga a mí a retroalimentar. No se puede, no es el que más sepa, porque a veces, lógicamente, yo también consulto. Entonces, algunos se pueden, otros no se pueden. Y otros, uno lo ve en la ley y dice que regula que sí se puede. Sin embargo, hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad que impiden realizarlo. Entonces tenemos la impugnabilidad objetiva y subjetiva. Solo debemos de entender cuál es cuál entre estas. La impugnabilidad objetiva, esta se refiere a las resoluciones judiciales. Vuelvo a realizar la pregunta y necesito respuestas en el correo. ¿Cómo se clasifican las resoluciones judiciales y cuál es el fundamento legal? Aquellos que se toman la molestia en investigarlo, verlo en internet, verlo en su ley y escribirlo, están realizando un estudio, están realizando algo que les facilita su examen. Hay otros que, bueno, no lo hacen, pero por lo menos ven cuando pone la respuesta a alguien y lo buscan. Pero hay quienes ni una ni la otra. Y eso tiene consecuencias en el examen. ¿Cuáles son las resoluciones judiciales? ¿Cuál es la clasificación de las resoluciones judiciales? Ley del organismo judicial, artículo cuál y cuál es la respuesta. Bien. Ahora tenemos la impugnabilidad subjetiva. Esta se refiere a la facultad, derecho que tiene los sujetos procesales para hacer uso del recurso. ¿Sabemos cuáles son los sujetos procesales en el proceso penal guatemalteco? También quiero esa respuesta. ¿Quiénes son? Y son las personas que tienen la facultad o el derecho de impugnar las resoluciones judiciales. ¿Y cuáles son las resoluciones judiciales y cuál es el fundamento legal de esto? Vamos a ver si ya tenemos respuestas. Vamos, mis estimados, son 80 personas las que están conectadas. No puedo creer yo que nadie tenga esto. Bien, continuamos. Con respecto a la impugnabilidad objetiva o conocida como ab initio en su latinismo, esta impugnabilidad se refiere a las resoluciones judiciales que son autos, decretos y sentencias que pueden ser susceptibles de ser atacadas mediante un recurso de los previstos en nuestra legislación procesal, considerando en la doctrina como el principio de legalidad en materia recursiva, es decir, que se pueden imponer los diferentes recursos, depende o de acuerdo a las situaciones que se den en la ley. La ley permite realizarlo. Entonces, ahí es cuando tomamos un checklist, una lista de chequeo de lo que debemos de realizar. Muchas gracias. La compañera Jennifer Gómez nos indica que regula el artículo 141 de la ley del organismo judicial. Las resoluciones judiciales se clasifican en decretos, autos y sentencias. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, a esas resoluciones nos estamos viendo que son las que pueden ser impugnables. Por ejemplo, el Código Procesal Penal en el artículo 404, numeral 13, establece expresamente que puede ser apelable el auto dictado por el juez de primera instancia en el que se declare la falta de mérito a favor del sindicado. Es decir, que dicha resolución goza de impugnabilidad objetiva. Entonces, ¿qué puedo preguntarles yo? Me voy a ir así. Entonces, les voy a poner un caso. Ahora, ¿por qué es importante que manejen los términos? Porque en las audiencias se utiliza mucho latinismo, mucho en relación a si es goza o no de impugnabilidad objetiva. Fíjense que
tengo la experiencia de un caso en el que el colega, también de la defensa, o sea, también defensor, no de la defensa pública, pero realmente se pasó toda la audiencia en el teléfono. Yo no sé si tenía un problema familiar o algo así. A veces le pasa que no está pendiente de otras cosas, pero lógicamente no está escuchando. Entonces, cuando se interpone un recurso, interpuso un recurso acá que el recurso le beneficiaba a su cliente. En el caso de él, al mío no. Entonces yo me tenía que oponer. Pero después de que el Ministerio Público interpuso un recurso de reposición, se le da, se le da audiencia a la otra parte. Empezaron, yo era el segundo, primero, segundo, el tercero era el colega y después otro. Entonces él escuchó eh, que se oponía el primero, yo me opuse, lógicamente le afectaba a mi cliente, pero lo único que le beneficiaba era a él. Y en el momento que pasó de darle audiencia al tercer abogado, que era él sí que respondió igual que nosotros y eso le afectaba a su cliente. Y el juez realmente le llamó la atención de una forma bastante drástica. Le dijo, abogado, la decisión que usted está tomando está afectando a su cliente y su cliente estaba presente. Deje de estar pendiente de su teléfono y ponga atención a la audiencia porque le voy a certificar lo conducente. O sea, fue una llamada de atención aparte de un chivión delante de su cliente. Yo estaba a la par y le escribí a la par, le escribí a la par qué era la situación y él hizo una rectificación. Realmente el juez no tenía por qué enmendarle la plana, pero lo hizo y le llamó la atención. ¿Qué les quiero decir eso? Tanto el poner atención como estar pendiente de este tipo de situaciones es muy, muy común. El principio se encuentra regulado en el artículo 398, el cual establece las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos. Es decir, tenemos acá cuál es el fundamento de esto que estamos hablando. Sí, es un fundamento de la impugnabilidad objetiva. ¿Qué otra forma se puede preguntar esto? Vamos al... Y, vaya, les pongo un ejemplo. Vámonos todos al artículo 404. 404. Gracias, Brandon Alvarado. Nuevamente, resoluciones judiciales, artículo 141, autos, decretos y sentencias. 141, ley del organismo judicial. Entonces, les puedo preguntar, ¿goza de impugnabilidad objetiva los autos que denieguen o restrinjan la libertad? Los autos que denieguen o restringen la libertad, entonces ustedes, como ya le han dado una lectura o hacen esa lista de chequeo, por ejemplo, en la aplicación artículo 404, el numeral número 10 dice, los que denieguen o restrinjan la libertad. O sea, ¿puede ser apelable ese auto? Sí. ¿Goza de impugnabilidad objetiva? Sí, pero también les puedo colocar alguno de estos. Goza de impugnabilidad objetiva el auto de procesamiento, el auto de apertura a juicio, el auto de admisibilidad a prueba. No, estos no gozan de impugnabilidad objetiva. Autos donde no proceden los medios de impugnación, les puedo colocar los tres estos y uno que diga todos los anteriores. Pero para entender esto tenemos que necesitamos entender, mis estimados, y como les digo, no hay ninguna mala fe en los exámenes, necesito que pongan atención, están estudiando la carrera de Derecho y la carrera de Derecho, por lo menos en materia penal, pone en juego el segundo bien jurídico tutelado más importante del ser humano, que es la libertad. Repito, yo soy bastante orgulloso y egoísta con mi carrera y lo considero muy importante. Considero lo que realizo es una labor social verdaderamente al lograr tanto en ciertos casos la libertad y en ciertos casos pues reducir las penas a los que son condenados personas o realizar los incidentes que son menester para que personas recuperen su libertad o que en ningún momento esté en juego su libertad. Para mí es una labor importantísima, le tomo la seriedad del caso y a la gente la cito en persona, les digo, ok, ya está, ya hice el depósito, ok, pero yo quiero hablar con usted en persona y se presenta por favor a mi oficina.
Es parte de la seriedad y formalidad que se deben de tener en estos casos. ¿Por qué les digo esto? Realmente derecho penal no es juguete. Yo entiendo que muchos dicen, yo me quiero dedicar a penal porque es donde más plata hay. Pues no necesariamente. Yo conozco abogadas, perdón, tengo una amiga notaria, que lógicamente es abogada y notaria, se dedica al notariado y le va, pero súper bien económicamente, mucho mejor que muchos que nos dedicamos a penal. Eh, Conozco abogados corporativos mercantilistas, les va, pero olvídense, ellos su trabajo de 9 a 3 de la tarde. Sábados y domingos no saben nada de la carrera más que ir a sus conciertos y cosas así, pero es una responsabilidad. La impugnabilidad objetiva, continuamos. No se procure, no se procure, no, perdón, produce, no se produce impugnabilidad objetiva. Voy a corregir de una vez esto, perdón. Uy, pues, no lo entiendo. Así se los voy a corregir. Perdón. No se produce impugnabilidad objetiva en los casos en que los actos procesales se hayan realizado o cumplido con inobservancias de las formas y condiciones previstas en la ley y la parte interesada no hace la protesta o solicita la subsanación del acto porque de esta manera queda consentido tácitamente el vicio. Vamos, esta, esta diapositiva les suplico que le pongan el interés del caso. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar. Necesito que la entiendan y si no la entiendan, la vuelvo a explicar tantas veces como sea necesario para que quede claro. Vamos a irnos a estos artículos, por favor. Nos vamos al artículo 281 y 282. Ok, aquí estamos. Entonces, el artículo 281, actividad procesal defectuosa. O sea, dentro de lo que es la actividad procesal, dentro de que es ese proceso, no se puede realizar. Les pongo un ejemplo. Dentro del proceso, ustedes deben de obtener de primero su título de licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales y después los títulos de abogado y notario. No puede ser al revés, es parte del proceso. De hecho, ninguna universidad o sea, los tres al mismo tiempo sí, pero primero abogado y notario, después licenciado en Ciencias Jurídicas, no se puede. Entonces, si llegara a dar algo así, pues van a poder brinco en el cielo a todo el mundo. Y se los anulan a final de cuentas. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Hay un orden. La participación en las audiencias penales son siempre de primero el Ministerio Público, siempre. En cierta ocasión, pues no, realmente, más que manifestar una actividad procesal defectuosa, fuera deudo, se lo recordamos al juez. Me dijo, bueno, le otorgamos, el juez también se distraen, los jueces también son seres humanos, también se distraen, también se equivocan, también a veces cuando son audiencias sumamente largas, uno está haciéndose pedazos en argumentar y los jueces sienten o han de sentir de que no está hablando casaca, no le ponen la atención del caso. Cuando yo tengo mi participación, por eso no me gusta ser de primero, tampoco me gusta ser de último, cuando hay 5, 6, 8, 10 abogados.
porque los primeros 3, 4 le ponen atención, ya después como quien dice lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero lo que en el caso mío, una de mis técnicas es, punto uno, me gusta argumentar de pie, no me gusta argumentar sentado, pido la autorización. Segundo, eh, modulo la voz, no le estoy diciendo gritar, sino que hay puntos y como uno prepara su argumentación, hay temas que necesita uno. Es decir, si yo voy a decir algo importante en la línea 3, en la línea uno empiezo a hacer ademanes o modulación de voz para que el juez me ponga atención. Ejemplo, advierto a usted, señor juez, por favor, en este caso necesito en especial su atención por tal cosa, entonces por lo menos hace esto, ¿verdad? Y en ese momento suelto lo que necesito. Son técnicas de argumentación. ¿Por qué les digo eso? Porque los jueces también se distraen. Y en este caso, a veces cuando se distraen, piensan que ya le dieron la palabra al Ministerio Público y se van de una vez con los abogados defensores. Entonces, eso da lugar a una actividad procesal defectuosa. Entonces, para estarnos evitando el interponer la actividad procesal defectuosa, o sea, en este caso yo soy defensa, con el Ministerio Público no somos enemigos. De hecho, todos queremos que el proceso continúe y solo que tenemos diferentes pretensiones. El Ministerio Público tiene la pretensión de que la persona pues pague una pena y mi pretensión es de que no solo no la pague, sino que se demuestre su inocencia. A veces les va bien a ellos, a veces le va bien a la defensa, a veces no le va bien a ninguno, a veces cada uno pues tiene una parte. Artículo 281, principio. No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuesto de ella los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este código. O sea, este código, pues es un código, se debe de dar cumplimiento a los pasos que aquí llevan. Primero este orden, luego este orden. No puede ser al revés. Yo les comentaba que en el debate a veces se dice, miren, en beneficio del tiempo, yo tengo, los jueces nos dicen, las partes se les informa que tengo una audiencia exactamente dentro de una hora. Lo único que da tiempo ahorita es a presentar los documentos, además de que no se presentaron los testigos y se les va a hacer un segundo llamado, pero durante estos 50 minutos podemos recibir la prueba documental. Eso altera, altera el orden. ¿Están de acuerdo? Le da audiencia al Ministerio Público, le da audiencia a la defensa y le da audiencia a la, si hay creyente adhesivo, para que proceda o no proceda. Son casos en los que se pueden alterar, pero están todos de acuerdo y no afecta a nadie eso. Con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este código, salvo que el defecto haya sido subsanado, en este caso pues se subsana porque se le dice al juez. Y el juez dice, fundamental en el artículo 281, procedo a corregir o subsanar la actividad procesal defectuosa en el sentido de que le estaba dando la palabra a este y le corresponde a este. Y ahí como que siente que muy tácitamente se le está llamando la atención al juez, se le está diciendo, ponga atención. El Ministerio Público y las demás partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen agravio o gravamen, es decir, que les afecten, con fundamento en el defecto, en el caso de y formas previstas en este código, siempre que el interesado no haya contribuido a provocar el defecto. Se da a veces que los abogados, especialmente de la defensa, hay que ser realista, y digo los abogados, no utilizo el término que lo hacemos, no, yo no me valgo de artimañas, y no es necesario a veces, no es necesario realmente, pero si lo hacen como ir atrasando los procesos, ¿verdad? O interponer recursos solo para atrasar los procesos. Eso sí lo he hecho, eso sí lo he hecho, a veces siento yo que el juez no está siendo muy imparcial, entonces digo yo, mejor que se va de vacaciones y que lo conozca otra persona, ¿verdad? En los casos y formas previstas en este código, siempre que el interesado no haya contribuido a provocar el defecto. Se procede del mismo modo cuando el defecto consista en la omisión de un acto que la ley prevé, o sea, que no se haya tomado en cuenta un acto que la ley prevé. Ahora viene, ¿qué es la protesta? Salvo en los casos del artículo siguiente, que son defectos absolutos, el interesado deberá reclamar la subsanación del defecto o protestar por él. ¿Se recuerdan que en este caso les dije yo? Pues simplemente le dijimos al juez, le dijimos al señor juez, no le ha dado la palabra. Eh,
perdón, pero lo dijimos fuera de audio. Nos dimos cuenta que está fuera de audio significa que no está siendo grabado. Entonces, para no proceder a interponer eso, y sabemos que estamos de acuerdo a todas las partes, solo que se distrajo el juez, le decimos, señor juez, no, pues, bueno, vamos a corregir. El interesado deberá reclamar la subsanación del defecto o protestar por él. Por eso les digo, aquí ya se subsanó, o en todo caso, a veces le dicen, voy a proceder, no, voy a proceder, protesto, actividad procesal defectuosa, toda vez que se debió haber, la ley regula que debe hacerse de esta forma, y el honorable juzgador lo está realizando de esta otra, está cambiando las formas del proceso, lo cual afecta a mi cliente por tal y tal, por lo que se solicita que se enmiende el proceso. No al lugar, entonces el abogado, cuando me refiero al abogado, puede ser el Ministerio Público o la Defensa, solicito que quede asentada mi protesta por la actividad, que queda asentada mi formal protesta. ¿Por qué? Porque esta protesta que se realiza abre la puerta después para impugnar en la vía de la apelación. Entonces, este artículo es muy importante porque es un requisito sine qua non para después, pero después no puedo apelar cosas que no han sido protestadas. Si por las circunstancias del caso hubiera sido imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado deberá reclamar inmediatamente después de conocerlo. El reclamo de subsanación deberá describir el defecto, individualizar el acto violado u omitido y proponer la solución. Por eso les digo, a veces es corregido en el momento, pero a veces se oponen el juez o el Ministerio Público, quieren seguir así, entonces uno deja asentada la formal protesta de tal forma que esto va a abrir la llave después para una impugnación. ¿Y la impugnación la va a conocer el mismo juez? No, la va a conocer el juez ad quem. Recuerdo, juez acuo, juez ad quem. Y ahorita vamos a empezar a recordar qué son los recursos y cuáles son los remedios procesales. Los quiero invitar a que le den una muy, muy particular lectura y estudio el artículo 281 y 282. Me interesa que les quede claro, pues el abogado recién graduado muy difícilmente se atreve a utilizar los recursos. Y el asunto es de que después, abogados más experimentados, yo trato de callarme la boca, ¿verdad? Pero digo, ahí debió de haber impugnado él, está afectando a su cliente, pero no me puedo meter, o no debo meterme con la finalidad de no afectar a un colega. Pero son ese tipo de cosas precisamente las que uno procura dejar bien explicadas en clase. A veces, como les digo, estamos en clase y algunos de los, ¿cuántos hay conectados ahorita? Tenemos 82 personas conectadas. ¿Cuántas ahorita pues se están dejando la computadora ahí y lo que están es prestando atención a otro tipo de cosas, Eduardo? Es normal que no se distraiga, pero okay. Esto, por favor, debemos de aprenderlo, debemos de buscar en nuestro código donde están estos autos y veamos, estos no son impugnables. El auto de procesamiento, auto de apertura a juicio, auto de admisibilidad a prueba. Vamos ahora con lo que es la impugnabilidad subjetiva. Esta impugnabilidad se refiere a la facultad para el ejercicio de los recursos y que exclusivamente le corresponden a las partes, es decir, que la facultad para promover recursos en contra de las resoluciones judiciales le es conferida únicamente a las partes que tengan interés en el proceso penal. Vamos a platicar un poquito más despacio de lo que es la impugnabilidad subjetiva. Se refiere a una facultad, se refiere a un derecho, se refiere a una potestad para el ejercicio de los recursos o las impugnaciones y estas le corresponden exclusivamente a las partes. No puede haber ningún aparecido, como se dice, que pueda llegar a resolver esto. Es decir, que la facultad para promover recursos en contra de las resoluciones judiciales le es conferida únicamente a las partes que tengan interés en el proceso penal. La ley procesal establece quiénes podrán ser los sujetos procesales: Ministerio Público, creyente adhesivo, acusado y su defensor, y el tercero civilmente demandado.
que tenga para facultad, que tenga para plantear la facultad de plantear los recursos o, en su caso, los remedios procesales, en los cuales se incluye la capacidad legal ad processum y el interés procesal ad causum. La temporalidad es otro de los requisitos procesales. En el caso de los recursos establecidos en la ley deberán plantearse en los plazos establecidos para su admisibilidad. Si la ley otorga 3 días, si la ley otorga 10 días, si la ley otorga 15 días, deben de ser cumplidos. Y algo que manejamos mucho los abogados es que esto debe ser dentro del tiempo que regula la ley, no más, no menos. Repito, los tiempos. Si tengo 3 días, dentro del un día lo estoy interponiendo. Pueden pasar muchas cosas que me atrasen la situación. En el caso mío, pues tengo una agenda un tanto apretada, de repente me salen audiencias de emergencia, no le puedo decir a la gente que no, mire, que se quede preso un poquito, porque ahorita tengo que interponer un recurso, no se maneja así las cosas, es la vida y libertad de las personas. Tan importante es acudir a sacar a alguien que ha tenido alguna situación de última hora, un accidente de tránsito y cualquier situación, como interponer el recurso. Siempre está en riesgo las dos personas y por eso deben manejar y por eso es importante que no sepamos los plazos. Bien, aquí entramos a la clasificación doctrinaria de los medios de impugnación, que son los remedios y son los recursos. Por favor, les invito ahorita, más que me den una definición, necesito que me escriban cuál es la diferencia entre los remedios y los recursos. Estamos hablando de remedios y recursos procesales y cuál es la diferencia entre el juez acuo y el juez ad quem. Juez acuo con Q y juez ad quem con Q-E-M. Juez acuo, juez ad quem, cuál es uno, cuál es otro y cuál es la diferencia entre los remedios y los recursos. Paro ahorita un poquito la clase para que ustedes hagan su investigación y quiero las respuestas ahorita en el correo, porque dicen que avanzo la clase y no ponen atención. Me voy a quedar acá mientras que ustedes me dan un par de respuestas referente a esto. ¿Es importante que sepan esto? Sí, sí, es muy importante. De igual forma, para los que ya están conectados, estoy abierto a temas o consideraciones en relación al examen, ya que sé que a algunos no les fue muy bien. Vamos a ver, hay 82 personas conectadas. Creo que por lo menos unos 5 me pueden dar su opinión en relación a qué es el juez acuo, cuál es el juez aquem y cuál es la diferencia. No me solo copien y peguen, quiero análisis. ¿Cuál es la diferencia entre un remedio y un recurso procesal? Y eso es en general, eso no solo es en materia penal. Bueno, creo que dejé el suficiente tiempo para que hagan la pequeña investigación. Vamos a continuar. Ok, remedios. ¿Qué es remedios? Es un medio recursivo que se interpone ante el mismo juez.
Eso no es lo importante, porque ambos se interponen ante el mismo juez que dictó la resolución, de tal manera que es el mismo juez quien debe darle trámite y resolver el fondo del recurso. Es decir, tenemos un juez de primera instancia, él fue el que dictó la resolución judicial que nosotros queremos que sea modificada, cambiada o anulada, y de tal forma que es el mismo juez que dictó la resolución quien la vuelve a analizar y, la, y le da trámite y resuelve el fondo del recurso interpuesto sin necesidad de que conozca el tribunal de alzada, es decir, una sala de apelaciones, lo cual significará una pérdida de recursos para el Estado y tiempo de las partes, haciendo más complejo el proceso. O sea, el mismo es el que corrige. ¿Qué pasa? Sinceramente, este recurso es bueno, pero yo lo hallo muy ineficaz. Es muy, especialmente en audiencias, muy, pero muy difícil que un juez sea parte de lo que ya ha, de lo que ya ha, de lo que ya ha dictado. He visto un par de casos nada más en los que el juez ha hecho un análisis bien consensuado, donde es que eso de aceptar que uno se equivoca, hasta no solo en derecho, en todo es un poquito difícil, y máximo para un juez que goza del principio iura novit curia. El principio iura novit curia significa el juez conoce el derecho, es decir, uno ahí no le puede estar, hay abogados y abogadas pues con poca experiencia, todos tenemos poca experiencia, pero lógicamente un recién graduado tiene mucho menos, que se pone a leerles artículos al juez. El juez conoce la ley, el juez hace, uno está teniendo una audiencia mientras que él está teniendo entre 8 y 14 audiencias al día, ¿verdad? Entonces, que le llegue a repetir uno el fundamento de eso, es bueno indicar o señalar el fundamento, no estarle, llegar uno a leerle artículos. Hay señores jueces y jueces que paran en seco a los abogados. Abogado, si usted se va a venir acá a leer artículos, créame que soy graduado de una facultad de Derecho y la conozco. Solo indíquemelo y deme su argumento. Es decir, no le interesa estar leyendo artículos, sino que interesa que los sé. Ok, la ley regula esto, pero ¿qué es lo que usted está pidiendo, verdad? Porque no aterrizan eso. Ahora, mientras que un recurso es un medio recursivo, o sea, veamos pues, tanto el recurso como el remedio son medios recursivos, pero ¿cuál es la diferencia? Que los sujetos procesales pueden hacer uso para solicitar la modificación, revocación o anulación de una resolución judicial. ¿Cuáles son las resoluciones judiciales? Autos, decretos y sentencias por causarle agravio que se interpone ante el juez que dictó la resolución, igual que en este caso también ante el juez que dictó la resolución, ¿ve? Tal y como regula esto, de tal manera que es el mismo juez quien debe darle trámite y elevar las actuaciones al órgano superior competente para que éste resuelva el fondo del recurso interpuesto y luego lo regresa para que se haga o no esta resolución. Entonces, eso es lo importante de esto. Tenemos claro ahí una, lo que es un recurso y un remedio. ¿Se entendió la diferencia? Y ahorita el compañero Brandon Alvarado, muchas gracias Brandon, está dando una información muy importante de la cual se pidió. El juez AQ es aquel juez que ha emitido una sentencia frente a la cual se ha interpuesto el recurso o apelación. Es decir, él la realiza, ¿verdad? El juez de primera instancia da la resolución y ante él se interpone un recurso. Ese es el juez AQ. El juez ad quem es el juez superior frente al que se interpone el recurso o apelación. Juez acuo y juez ad quem. Puedo preguntar ante quién resuelve una apelación o quién resuelve una actividad procesal defectuosa. El juez acuo, juez ad quem. ¿Puedo preguntarlo? Sí. La diferencia entre el recurso y el remedio procesal es el lugar en el que se aplica. Un remedio lo resuelve el mismo órgano, mientras que el recurso lo puede conocer un juez o tribunal de mayor jerarquía. No lo puede, lo debe conocer
un juez de mayor jerarquía, ¿sí? Excelente tu exposición y espero que haya quedado claro, tanto para Brandon como los demás compañeros. Si hay dudas, por favor, plantéenlas. Son situaciones que yo trato. Ahí sí, yo sí puedo decir, yo intento esforzarme, puede ser que no esté al 100%, para que ustedes entiendan estos términos. Y sé que la mayoría no se desempeña en ámbitos jurídicos. Yo hice mi carrera sin haber pisado un juzgado hasta que me gradué, ¿ya? Hasta que me gradué. Y es horrible, yo lo sé, por eso no traté de colaborar con los colegas, porque eso de iniciar la carrera así sin haber conocido un memorial o haber hecho cosas de la realidad. Dentro de los que están acá, hay algunos que han de ser procuradores, asistentes judiciales o que trabajan en el organismo judicial, Ministerio Público, algo así. Dichosos, yo no tuve esa oportunidad, entré de seco, me ayudó, pues considero haberme preparado bien en mi academia, me sigo formando, no paro de estudiar el derecho no es algo que se debe hacer así. Acabo de retomar otra maestría, estoy llevando actual. O sea, no se los cuento para hacerme el grande. Lo que les quiero decir eso, yo sé que a ustedes no les importa mi vida, pero lo que les quiero decir es de que el derecho es algo que se sigue estudiando, no es algo que se queda uno en la facultad y después ya no vuelvo a saber nada. Olvídense. Actualizaciones, actualizaciones. De hecho, uno se encariña con sus códigos y a mí lo que me da es que hayan modificaciones en el código penal, porque que me muevan mi código penal si no me gusta, pero ya dentro de poco lo tengo que mandar a tirar y porque hubieron modificaciones. Y de repente me va a llamar un cliente por las últimas modificaciones que hay por delitos cibernéticos en contra de los niños, niñas, adolescentes. Y no puedo darme el lujo de, es que no tengo actualizado, no sé qué delito es, no puedo, tengo que estar actualizado. Código procesal civil y mercantil también fue modificado, notificaciones electrónicas, casilleros electrónicos, tiene que estar uno muy actualizado en esto. La compañera Yasmín Lucero, remedio por remedio. Por medio del remedio se examina todo el proceso. El recurso es un medio de impugnación por el cual se puede anular una resolución judicial. Ok, Yasmín, por eso es que les pido que participen, porque dice, por medio del recurso se examina todo el proceso. No, Yasmín. Tanto el remedio como el recurso, y vamos otra vez a las diapositivas, y por eso me interesa que quede claro. Veamos, pues. ¿Remedio es un medio recursivo? Sí. ¿Recurso es un medio recursivo? Sí. Ok. Remedio es un medio recursivo que se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución. Recurso se interpone ante el mismo que solicitó la resolución, ¿sí? En los dos casos hay agravio, en los dos casos es un medio recursivo, en los dos casos se interpone ante el juez que dictó la resolución que nos afecta. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso del remedio, el que conoce el fondo del asunto es el mismo juez que dictó la resolución. En el caso del recurso, es, es el que dictó la resolución es el encargado de elevarlo a un juzgado superior, quien debe darle trámite y elevar las actuaciones al órgano superior competente para que éste lo resuelva. Después a veces después lo baja o notifica. Ya, esa es la diferencia. Si alguien tiene dudas, plantéelas. ¿Ya? ¿Se entendió, mi estimada Yasmín Lucero Gómez? ¿Se entendió? Eso es lo que pretendemos. A veces me dicen que soy mero fuerte o pesado para decir cuando alguien no está en lo correcto, pero siempre manejo el hecho de que hay dudas que me quedaban a mí en la facultad y tal vez los catedráticos o catedráticas eran por ser muy, ¿cuál es la palabra? Condescendientes o no querían ser pesados conmigo. A mí no se me olvida, a mí me dijeron, yo hice la siguiente pregunta. Yo estaba a finales del cuarto año, principios del quinto año de la facultad. Y yo pregunté, pero entonces los convenios y tratados convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos son superiores a la Constitución, porque el artículo 46 regula que es preeminencia del derecho de los derechos humanos sobre el derecho interno. Y la respuesta de la catedrática fue, a ver, ¿qué cree usted? Ok, yo estaba haciendo una pregunta directa y me dijo, ¿qué creo yo? Y realmente no importaba lo que yo creía, entonces yo creo
que sí. Bueno, ahí está su respuesta, pero estaba en lo incorrecto. No estoy juzgando si mi catedrática sabía o no sabía eso, o que también pensaba ella de que efectivamente estaban por encima, pero no, están a la par. Y yo crecí hasta que me di mi golpe en el desarrollo de la carrera, que me di cuenta que no era así. Y lo vi por una locución de un abogado en plena audiencia. ¿Verdad? Imagínense que, como dicen ustedes los jóvenes, qué gran oso hubiera hecho yo de manifestarlo así. Y era parte de mi argumentación. Ok, seguimos. Súper, estamos para servir, Yasmin. Ok, ¿cuáles son los remedios procesales? Mis estimados, ustedes tienen que no leer, tienen que estudiar su código procesal penal, todito, todo les va a servir para sus laboratorios, que son, yo creo que esta semana o algo así, yo no tengo el control de esto, pero también tienen que manejar su código penal. No me voy a meter en el laboratorio ni en el examen final mucho el código penal, porque ya veo que lo tienen débil. Ahora, si vamos a hablar de una medida desjudicializadora, de un delito que lo tenga o no lo tenga, deben de saber cuánto es lo que cae por la acción, cuál es el delito que cae, cuánto es la máxima presión, y depende de eso el tipo de medida desjudicializadora que se les pueda dar o no. Les voy a poner un ejemplo. Se le puede, escúchenme esta pregunta y pónganle atención. ¿Se puede otorgar criterio de oportunidad a un empleado o funcionario público? Respuesta, sí o no, y por qué. Repito la pregunta. ¿Se puede otorgar medida desjudicializadora a un empleado o funcionario público? ¿Sí o no, y por qué? Remedios procesales. Artículo 179. Vamos con unas lecturas así rápidas que espero que ustedes la hagan mucho más detallada. Si hay dudas, mándenme las dudas. Queja. Vencido el plazo para dictar una resolución, el interesado podrá quejarse ante el Tribunal Inmediato Superior, el cual, previo informe del denunciado, resolverá lo que corresponda y, en su caso, emplazará al juez o tribunal para que dicte la resolución sin perjuicio de las demás responsabilidades. Yo nunca he interpuesto una queja y siempre he tenido motivos para hacerla. No es falta de carácter, no es falta de acción, no es falta de diligenciamiento dentro de mí, eso, pero eso es pelear con la cocinera, decirle a un juez, mire, apúrese, quiero que me dé mi resolución ya, y quejarme con su superior. Tal vez iba a resolver algo a favor de mi cliente y yo lo estoy enojando, somos seres humanos. Yo no me animo a hacer eso. Como les digo, me animo a hacer cosas, o sea, yo sí soy, ¿cómo decirle? Sí soy rascado, así soy en audiencia, en cosas que me afectan a mí. A mí me han llamado la atención en audiencia, ¿verdad? No, abogado, por favor, ¿verdad? Pero más que todo es cuando el Ministerio Público se pone muy, disculpen la expresión, muy ponzoñoso. Es que él, cuando cometió el delito, honorable juzgador, le suplico que le recuerde al honorable representante del órgano investigador que mi cliente es inocente. Él está acá bajo una investigación, pero no me puede decir que cometió o no cometió delito. ¿Ya? Él es inocente y los jueces se le recuerda a la fiscalía que, patrocinado el abogado Mejía, goza de la presunción de inocencia. Es inocente, dice la Constitución. Entonces, para que no lo esté tratando de hacer, porque no crean, todos tenemos una estrategia de meter en el cerebro de él o los jueces, pues nuestra hipótesis. Rectificación 180 y 284. 180, rectificación. Dentro de los 3 días siguientes de dictada una resolución, el tribunal podrá rectificar de oficio. ¿Qué significa rectificar de oficio? Que el mismo tribunal dice, reconoce que cometió algún error y rectifica. El tribunal podrá rectificar de oficio cualquier error u omisión material siempre que no implique una modificación esencial, o sea, siempre que no se pase. Tenemos también lo que es una
revisión de la medida de coerción, lo vimos ampliamente el último día de clase, hasta pues colocamos un video, espero que no hayan quedado dudas. Reforma del auto de procesamiento, también ya lo tocamos. Y otros. Para hacer notar la actividad procesal defectuosa a través de la protesta de anulación y reclamo de subsanación, artículos 281 y 282. Vamos ahorita a esos artículos, por favor. 281 y 282. Ya los leímos, que es una protesta de anulación. Deseo que se anule eso y que se enmiende de la forma tal. Bueno, no fue aceptado, entonces deseo que quede asentada mi formal protesta. Y esto es lo que abre la puerta para después interponer una apelación. ¿Qué apelación? Ya lo vamos a ver. Bueno, necesito, por favor, y estas son las cositas que yo no les puedo estar diciendo todo el tiempo, pongan atención porque esto lo voy a preguntar en clase. No, no se trata de eso. Pero pongan atención y si yo estoy consciente que si lo digo en clase y después, ¿de dónde se fumó el queso? No es para preguntar. Estas son las cositas que yo pregunto, mis estimados. Y se los estoy diciendo porque me interesa que lo sepan. No es para, disculpen la expresión, no es para clavarlos en el examen, es para que lo aprendan. Vean el vínculo que tiene el artículo 281 y 282, porque esto abre la puerta para utilizar la apelación especial. Y vámonos ahorita al artículo 419. Vean la importancia de esto. Entonces, la gente se pone a interponer apelaciones especiales y no ha hecho el requisito sine qua non previo. Veamos. Motivos 419, estamos en la apelación especial. El recurso especial de apelación solo podrá hacerse valer cuando la sentencia contenga cualquiera de los siguientes vicios. Uno, de fondo, que haya inobservancia, interpretación indebida y o errónea aplicación de la ley. Segundo, de forma, inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituya un defecto de procedimiento. En este caso, el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación o hecho protesta de anulación, salvo en los casos del artículo siguiente, y ahí vamos al 420. Por favor, vinculen esos artículos 281 y 282 con 419 de la apelación especial, porque esto abre la puerta para después poderlo realizar. Bueno, ¿cómo se clasifican los recursos procesales? Los de carácter ordinario y los de carácter extraordinario. Los de carácter ordinario son todos los que hemos visto. Ahora, ¿cuáles son los de carácter ordinario? Recurso de reposición, sumamente sencillo, artículo 402 y 403. Yo les quiero pedir, mis estimados, o sea, ponerme a leer yo los requisitos de cada uno se lleva el tiempo. Yo tengo que explicar acá. Aquí hablamos de la queja. Entonces vamos a avanzarnos un poquito en la reposición, apelación y apelación especial, que también ya empezamos a hablar. Y luego nos vamos a los extraordinarios, del cual vamos a hablar del primero, y vamos a dejar el recurso de casación para la primera parte de la siguiente clase. Nos vamos a hablar un poquito de la casación, después nos vamos a hablar sobre la fase de ejecución y quiero utilizar, ahorita estamos en clase 14, 14, 15, vemos la casación y la fase de ejecución, que es la última, y la clase 16
me tengo que dedicar a la clase de 16, me quiero dedicar a poner un par de ejemplos para desarrollarlos en clase y que ustedes manifiesten sus dudas, pero necesito participación, no va a estar yo como ahorita que dos, tres compañeros han participado, sé que algunos están trabajando, sé que algunos andan de paseo, sé que algunos son compromisos, todos tenemos compromisos, pero de todas formas, no tengo entendido que la clase queda grabada o compártanselo a los demás, no sé, es clase en domingo, ustedes están recibiendo clase en domingo, va a ser por algo. Yo saqué toda mi carrera en fin de semana, nunca estuve entre semana, no podía, estaba trabajando. Yo por eso el otro día un compañero hizo, es que esos que trabajan ¿cómo fue que dijo? Los que sacan su carrera de sábados, que en los conferences salían los títulos, pues ni tanto le digo porque es con el que estás litigando hoy en día. Y bien que le pedís asesoría, le digo yo, no, 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 vos sos de esa, pero es que no todos, o sea, hay gente que sí se esfuerza, se trata de quitar el clavo, pero no es así. Eso de estudiar uno fines de semana es cuestión de dedicación de cada uno y me considero que le echo todas las ganas del caso a mi carrera y profesión, solo que en su momento tocaba trabajar de lleno. Ok, seguimos. Entonces, reposición, rápido, 402. Yo les recomiendo, mis estimados, ahorita me estoy recordando cómo estudié esto. Cuando empecé a ver esto, yo que se me hacía chibolas todo, entonces hacía mis cuadritos sinópticos, mis diagramas, en cuánto tiempo se interpone una reposición, cuáles son los dos tipos de reposición que hay. Ok, veamos pues. Vamos a explicar un poquito acá en relación a artículo 402, procedencia y trámite. O sea, ¿cuándo procede? Todos los recursos tienen que saber cuándo procede, o sea, en contra de qué procede esa impugnabilidad objetiva. ¿Y quiénes lo pueden interponer? Impugnabilidad subjetiva. ¿Se manejan esos términos en audiencia? Claro que sí. Ya vemos, porque ahí sí me incluyo, ya vemos quiénes le echamos más salsita y de hecho yo tuve que interrumpir, yo estaba sacando un curso en Calusac de latín. ¿Y para qué están estudiando una lengua muerta? Pues echando más su caché en las audiencias, me dedico a derecho penal, tengo que realizarlo de la forma más profesional que se puede. Ok, reposición. El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa. Esto de sin audiencia previa tenemos que entenderlo y que no sean apelables. Son dos requisitos. Uno, que no tenga audiencia previa, audiencia anterior. Tenemos una audiencia antes, pero no, vamos directamente a esta audiencia, entonces, y aparte que no sean apelables. Entonces, que no sean apelables significa que nos tenemos que ir al 404 y verificar que no esté dentro de los numerales del 1 al 12. ¿Tienen que estudiar esto? Sí, claro que los tienen que estudiar porque yo les voy a colocar, procede interponer el recurso de reposición en el auto determinado. Y ustedes ya tuvieron que haber estudiado o al menos ven dónde deben de chequear. Bueno, ¿tuvo audiencia previa esto, sí o no? Y después nos vamos a ver del 1 al 12 del 404 de la apelación, ver si es apelable o no es apelable. ¿Tienen que estudiar esto? Sí, sí lo tienen que estudiar para los ejercicios que vamos a dejar tanto en el laboratorio como en el examen final. Se interpondrá por escrito fundado dentro del plazo de 3 días y el tribunal lo resolverá de plano en el mismo plazo de los 3 días. Ahora, reposición durante juicio. Ojo con esto, ojo con esto. Para términos de la reposición, ok, pregunta, pregunta, ¿cuáles son las etapas del proceso penal guatemalteco? Etapa introductoria, etapa intermedia, etapa de juicio oral o debate, las impugnaciones y la ejecución. Son 5 etapas. Etapas del proceso penal guatemalteco. Ahora bien, el juicio, que es la cuarta etapa, perdón, sí, la tercera etapa, cuando decimos que esta reposición
durante el juicio. No quiere decir que solo en esta etapa, porque y esto lo resolvió la Corte de Constitucionalidad, para fines de esto, o sea, no quiere decir que en primera declaración, que estamos en una etapa intermedia, no se puede utilizar la reposición. Claro que sí, yo interpreto un montón de reposiciones durante la primera declaración. O sea, para fines de esta reposición, y estas son las cosas que yo explico, después la gente dice, no, pero es que la reposición no se puede porque dice solo durante el juicio. Se refiere a todo tipo de audiencia, todo tipo de audiencia. ¿Ya? Espero que se haya entendido eso. Si tienen dudas, pregúntame, dijo aquel artista. Entonces, la reposición durante el juicio o es cualquier tipo de audiencia penal, así se los pongo. Las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate, en el debate se referencia a cualquier tipo de audiencia. O sea, aquí cuando se refiere a en el debate, es cuando se está debatiendo desde la primera, no está hablando de la etapa procesal, se está refiriendo en audiencia, porque por decirle, yo le sustituiría durante, en las audiencias litigiosas, que es desde la primera hasta la última, dentro de lo que es el proceso penal. En el debate el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente sin suspender en lo posible. La reposición durante el juicio equivale, fíjense pues, la reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación. O sea, si uno hace una reposición, está manifestando su descontento con esto y eso apertura, ¿para qué? Para poder interponer una apelación especial de acuerdo a lo que regula el artículo 419, numeral 2. Vamos muy rápido, sí, lo sé, es el tiempo que hay acá, ¿verdad? Entonces son las dos formas de la reposición, la apelación. Con la apelación, pues no hay mucho. ¿Por qué es más fácil la apelación? Porque la apelación son números clausus, es decir, números cerrados. ¿Qué es lo que regula esto? Artículo 404, la apelación. Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan conflictos de competencia. Impedimentos, excusas y recusaciones. Veamos qué son los impedimentos, excusas y recusaciones. Búsquenmelo ahorita en la ley del organismo judicial y aparte, excusas, impedimentos y recusaciones en el Código Procesal Penal. Los que no admitan, denieguen o declaren abandonada la intervención del querellante adhesivo y del actor civil, que ya no existe esta figura. Los que no admiten o denieguen la intervención del tercero demandado. Los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, donde el juez se tiene que abstener de la acción penal. Los que denieguen la práctica de prueba anticipada. Si del numeral 1 al numeral 12 hay dudas, ¿a qué se refiere que denieguen o restringen la libertad? Que se está pidiendo la libertad de una persona por medio de una medida sustitutiva y se opone el juez, pues después se puede interponer una apelación debidamente justificada y argumentada. Y al final dice, también son apelables con efecto suspensivo los autos definitivos emitidos por el juez de ejecución y los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad. ¿Se recuerdan que les hice la pregunta si se puede otorgar criterio de oportunidad a empleados o empleados públicos? ¿Se recuerdan que les hice esa pregunta? Bueno, vamos ahora 415, apelación especial. La apelación especial es algo muy importante. Procedencia. ¿En qué casos procede la apelación especial? Es decir, ¿qué, qué pregunta estamos haciendo cuando preguntamos qué resoluciones judiciales gozan de impugnabilidad objetiva? ¿Y quiénes pueden impugnar? Quienes gozan de impugnabilidad subjetiva. Repito, ¿se utilizan esos términos durante la audiencia o son puras charadas de LIC? No, no son charadas de LIC. Así es como se maneja esto en la realidad. Y como les digo, así es como dentro de siempre cada rato estoy verificando cuántas personas hay, 78, ya bajaron, se me acertaron 4 dentro de la última media hora. Aquellos que están ahorita ya
como yo recibí clases puro fin de semana, les digo, yo sé que dentro de los que están ahorita hay muchos que les llama la atención la hermosa, apasionante, peligrosa, mística y algo dark carrera del derecho penal. Es muy bonita, muy apasionante, sí da buenas remuneraciones y también he disfrutado muchos, mis mejores casos no he recibido ni un centavo, la verdad. Eso lo platicamos algunos, los que dan mayor, los casos que me han dado mayor satisfacción de decir, yes, lo logré, no he recibido de remuneración alguna. Y he recibido casos que he recibido muy buena remuneración, muy, pero muy buena, y que realmente no fueron los casos más difíciles, fue simplemente recordarme de, o el producto de haber estudiado la ley oportunamente y le atiné a cosas que descuida el Ministerio Público. Apelación especial, vamos pues. Procedencia, objeto, artículo 415. Además de los casos previstos, se podrá interponer el recurso de apelación especial contra la sentencia del tribunal de sentencia o contra las resoluciones de ese tribunal y el de ejecución que ponga fin a la acción, a la pena, a una medida de seguridad y corrección, imposibilite que ellas continúen, impida el ejercicio de la acción o deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena. ¿Ok? Interponentes, el recurso de apelación especial podrá ser interpuesto por el Ministerio Público, el querellante por adhesión, el acusado o su defensor. También podrá interponer en la parte que les corresponde actor civil, que ya no existe, y el responsable civilmente. Pero vean acá, entonces, ¿cuál es el título cuando dice quiénes tienen la facultad para interponer este recurso? Es decir, el epígrafe debería llamarse impugnabilidad que subjetiva. Artículo 416, impugnabilidad subjetiva del recurso de apelación especial. Yo tengo mi librito de apelación especial muy bueno de una doctora aquí guatemalteca, pero espero no haberlo prestado porque no lo he encontrado. Adhesión. Perdón. Forma y plazo. Es algo muy importante que debemos de saber de los recursos. El recurso de apelación especial será interpuesto por escrito con expresión de fundamento dentro de los 10 días ante el tribunal que dictó la resolución recurrida. Ojo, hay algo que se denomina técnicas de marcaje. Eso se utiliza más que todo cuando uno está estudiando para su examen técnico profesional, de tal forma que yo hasta ahorita les voy a enseñar más o menos cómo es la técnica de marcaje. La técnica de marcaje significa que uno selecciona colores donde yo ya sé, y eso lo tengo yo desde estudiante, que cosas importantes, no sé si se alcanza a ver, cosas importantes amarillo, pero lo que son plazos anaranjado. Aquí pueden verse, esto es un plazo, yo lo tengo en anaranjado. Entonces yo ya sé que mis plazos me voy allá y de una vez en anaranjado el plazo es tanto. ¿Ya? Eso lo utiliza uno porque uy, busquen, hay muchas escuelas. De hecho, no es publicidad, yo también tengo mi escuela de preparación para privado, entonces tenemos una técnica, pero búsquenla en internet y eso ayuda mucho. Entonces, apelación especial, seguimos. Entonces, ahí tenemos los plazos, el plazo de los 10 días dentro de la apelación especial, los motivos, ¿cuáles son los motivos? De fondo y de forma. Fondo son inobservancia, interpretación indebida o errónea de la aplicación de la ley, y de forma hace referencia a la inobservancia o aplicación errónea o aplicación de la ley que constituya un defecto de procedimiento. En este caso, el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación o hecho protesta de anulación. ¿Qué es lo que sustituye esto para el caso? Haber interpuesto el recurso de reposición.
porque el artículo 403, el último párrafo, regula la reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación. ¿A qué se refiere la apelación especial? Para el caso de que el tribunal no se decida la cuestión de conformidad con el recurso interpuesto. Bien, mis estimados, tenemos los recursos procesales. Dentro de los extraordinarios es el recurso de casación y recurso de revisión. Como platicamos en el artículo 412 y 403, en el caso del recurso de reposición, este medio de impugnación para su interposición se debe de analizar entre dos supuestos. El primero, resoluciones judiciales sin previa audiencia. Ahí hay una forma de interponerlo por escrito. Segundo, resoluciones dictadas dentro del trámite del juicio. Ya dijimos que para efectos de esto, juicio nos estamos refiriendo de una audiencia. O sea, prácticamente cualquier audiencia, así se los pongo, porque la reposición se puede interponer oralmente en cualquier etapa del proceso penal, desde la, desde la primera declaración, que sería lo primero, hasta o desde el inicio del proceso penal hasta que vayamos a ejecución. Interposición, cuando es sin audiencia previa, se interpone dentro del plazo de 3 días. Estos plazos debemos de saber o no los de dictada la resolución ante el mismo juez o tribunal que la dictó. Pero en este caso es por escrito fundado, señalando el agravio ocurrido. El juez o tribunal le da trámite procediendo a examinar nuevamente su resolución y resuelve el recurso dentro de los 3 días, dice dentro del mismo plazo, dictando la resolución que considere. Recurso de apelación, ya indicamos que en la práctica es llamado recurso de apelación genérica. ¿Por qué lo decimos así? Realmente, yo no sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Dice, es es un proceso, es un ejecutivo común o no. El ejecutivo común no existe, solo existe ejecutivo y ejecutivo en la vía de premio, pero no dice ejecutivo común, no es en la vía de premio. Son situaciones que uno le pone sobre la práctica, que no son correctas de acuerdo a la ley, uno debe decirlo tal y como lo regula la ley. A mí no se me olvida que cuando a mí me pusieron en mi práctica mal, porque yo hice lo que hacemos todos los estudiantes de derecho, ¿verdad? Hay que hacer un memorial, pues busca uno, como le dice, un machote, que es una minuta. Entonces en esa minuta decía, en la parte, de acuerdo a lo que regula el artículo 61 del Código Procesal Penal, sí, que es de 61, 63, se los regulo. Sí, donde están los requisitos de los memoriales, de todos los memoriales, el escrito inicial, artículo 61. Entonces, yo coloqué en la etapa de petición, dije, peticiones, porque así decía. Y el abogado, que me explicó muy bien, me dijo, ¿por qué escribió peticiones? Pues mi respuesta era, porque así está el formato que conseguí, ¿verdad? Pero dijo, vea lo que regula la ley. Y el artículo 61, numeral sexto, dice la petición. Entonces usted coloca petición, no peticiones, porque así lo regula la ley. Así de legalista es él. Y así es, así debe ser, ¿verdad? Así lo regula la ley. Tenemos un minuto. Recurso de apelación, ¿ante quién se interpone? Debemos de ver ante quién se interpone y por favor hagamos un estudio de estos recursos, ¿ya? Y en este caso el artículo 456 en relación a la revisión. Ojo, la revisión es muy importante. La revisión, artículo 456, veamos cuándo procede. Ok, objeto, artículo 453. La revisión para perseguir la anulación de la sentencia penal ejecutoriada. ¿Qué significa la palabra ejecutoriada? Una sentencia debidamente ejecutoriada, tal y como lo regula la Constitución, cuando plasma la presunción de inocencia, es que ya no pueda ser sujeto de impugnaciones
Cualquiera que sea el tribunal que la haya dictado, aún en casación, solo procede en favor del condenado a cualquiera de las penas previstas para los delitos o aquellas a quien se le hubiere interpuesto una medida de seguridad o corrección. ¿Quién puede impugnar? Facultad para impugnar es la impugnabilidad subjetiva y cuáles son los motivos. Mis estimados, los quiero invitar a que, por favor, de impugnaciones hasta el final, estudiemos nuestro Código Procesal Penal y plantéenme las dudas y preguntas, casos, y yo voy a ingeniármelas para ver la forma adecuada en la que puedan entender mejor y plantear casos similares a los que van a venir en el examen. Les repito, mi intención es que salgan muy, pero muy bien preparados. Esa es mi intención y sé que van a salir bien. Los que salieron no muy bien, pues simplemente tenemos que estudiar. Así de simple, a todos nos pasa. Yo tuve una nota que no muy me gustó ahorita en maestría, pero ¿qué tengo que hacer? Estudiar mejor. Punto. Mis estimados, un gusto compartir con ustedes. Que tengan un excelente resto de domingo y sigan estudiando. Un gusto saludarles.